27 de agosto, año 2024. Vamos de inmediato avanzando en este espacio hacia nuestra entrevista central del día de hoy. Coincide, pues curiosamente ayer mencionaba Rosendo Tavares un aniversario ayer día 26, precisamente de la partida de Atuey de Camps. Un gran amigo, para mí inolvidable, Atuey de Camps. Y padre de Luis Miguel. Que es el padre precisamente de nuestro invitado central el día de hoy, Luis Miguel de Camps. De alguna manera cerca de tus zapatos, porque así como ayer se cumplía una partida del tuyo, el mío murió al día siguiente. O sea que hoy es un aniversario de la partida del mío, justo un día después de la muerte de Don Atuey. Sí, verdad que sí, que siempre lo hemos conversado. Tuvimos días consecutivos ahí de luto inolvidable, lamentable para nosotros. Pero bueno, aquí estamos ahora hablando de tus funciones actuales como ministro de Trabajo, en la condición de dirigir una política tan importante que busca regular las condiciones de los empleados, las condiciones también que los empleadores pueden ofrecer, cumplir, y donde definitivamente se tocan aspectos importantes e intereses sumamente delicados. Hoy, esta ronda de comentarios que hemos hecho, hemos adaptado a este día de hoy, varios han estado dedicados, incluyendo el nuestro, precisamente a lo importante de esta reforma y obviamente los aspectos que hay que cuidar, equilibrar, conversar y negociar con mucho cuidado. Bienvenido al ministro Luis Miguel de Camps. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en épocas de reformas, incluyendo la importante propuesta de la reforma laboral de la República Dominicana. Muchísimas gracias por esa calurosa y siempre abierta bienvenida que recibo en este espacio dirigido por extraordinarios profesionales y entrañables amigos y amigas. Tomando pues el mismo orden que ustedes señalaban, efectivamente, ayer fue un día muy especial por muchas razones, a título personal, a título familiar, pero también en cuanto a las responsabilidades del servicio público. Junto al presidente Abinader pudimos dar a conocer los inicios, o mejor dicho, comenzar a dar a conocer los detalles de lo que ha sido un proceso de 2 años y medio, que ha concluido con una propuesta que en los próximos días se estará sometiendo al Congreso Nacional de una actualización y modernización de nuestro Código de Trabajo. Pero antes de entrar de manera muy específica en ese elemento, yo quisiera permitirme contextualizar algunos elementos. Primero, recordarles que la República Dominicana es uno de los países de la región latinoamericana que por más años ha tenido una estabilidad política, con procesos electorales mejores y peores, crisis electorales, pero que se han podido salvar en muchas décadas. Y eso no se puede decir de necesariamente todos los países latinoamericanos. De alguna manera, la sociedad dominicana, que nos pertenece a todos los dominicanos, nos hemos dado de manera conjunta un proceso de fortalecimiento de la participación, de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de las instituciones. Y desde que el presidente Abinader, entonces candidato antes del 2020, hacía los anuncios de sus propuestas de visión de gobierno, siempre tomó como punto de partida y base fundamental la necesaria continua reforma de las instituciones democráticas para su fortalecimiento. ¿Y qué es lo que se ha hecho en estos 4 años y 11 días? Lo que se ha hecho es justamente eso: dialogar, conversar, construir, porque mucha gente a veces cree que la democracia es solamente un proceso que se legitima cada 4 años. Pero la verdad es que la democracia es un proceso que se tiene que legitimar todos los días. Ustedes aquí, con la labor que hacen, con las intervenciones, con las opiniones, con las interacciones de la ciudadanía, hacen democracia también. Con la audiencia que interactúa, pues también fortalecen la democracia. Cada uno en su rol, en sus espacios. Y desde las instituciones públicas, la responsabilidad fundamental es generar los espacios de conversación, generar los espacios de diálogo para que los intereses legítimos de todos los actores de esta sociedad puedan presentarse, puedan contraponerse, puedan discutirse e identificar las posibilidades de mejora.
Una sociedad democrática que no se aboca a transformaciones, a cambios, a reformas continuas, es una sociedad que no fortalece su democracia. Es por eso que el pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión, hizo mucho hincapié en todo el programa de reformas. Porque ese programa de reformas lo que viene es a materializar una serie de diligencias, por decirlo de alguna manera, que se estuvieron haciendo a lo largo de su primera gestión. En materia laboral, que es una de nuestras materias fundamentales por el servicio público a que nos han responsabilizado, desde el 2 de febrero de 2022, casi de manera semanal, se estuvieron desarrollando reuniones tripartitas y bipartitas. Pero en honor a la verdad, tengo que recordar que en mayo del 2021, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el sector gubernamental encabezado por el presidente de la República, el sector laboral y el sector de los trabajadores y empleadores, firmamos una carta de intención para la construcción de un pacto social, de un nuevo pacto social, que tenía como objetivo dialogar para la modernización y reforma del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Y luego, 3 meses después, el 18 de agosto de 2021, al conmemorarse el primer año de gestión de gobierno, el presidente Abinader, ustedes recordarán, convoca a la nación a los diálogos para las reformas y entrega esta responsabilidad de manera principal al Consejo Económico y Social, que a su vez se encargó de generar las mesas temáticas de discusión y diálogo. Y entre esas responsabilidades, el espacio institucional que lo constituye, el Consejo Consultivo del Trabajo del Ministerio del Trabajo, fue la que se formalizó para el tema del Código de Trabajo. El 2 de febrero del 2022 se iniciaron esos diálogos. En mismo febrero se abrió una especie de consulta pública en donde toda la ciudadanía tuvo a bien presentar sus ideas, sus propuestas, sus preocupaciones, sus problemas, sus deseos, sus aspiraciones. Y esos fueron los elementos iniciales que han servido de base a esa discusión de más de 2 años. Ahora, lo que ayer se presentó es algo no solamente positivo respecto al hecho de que es producto de la conversación, sino que todo lo que se ha presentado ha sido consensuado. Quiero repetirlo. Todo lo que se ha presentado ha sido consensuado tripartitamente. Y yo, ¿por qué lo repito? Porque es normal, pero es correcto que cualquiera de los 3 sectores, porque no son solamente 2, son 3 sectores, gobierno, trabajadores y empleadores, cualquiera de los 3 sectores, yo les puedo decir a ustedes, hay elementos en la propuesta que quisiéramos que estén y no están. Pero también cualquiera de los 3 sectores, hay elementos de la propuesta que nos gustaría que estuviera diferente, pero lo que fue posible consensuar es lo que está. Y eso, señores, eso es lo que se llama democracia. Porque mientras algunos actores de la vida social insisten y apuestan por la división de esta sociedad, el gobierno de la República Dominicana, encabezado por Luis Abinader, apuesta por más democracia y porque estamos convencidos que la democracia sí produce resultados. Y lo que se ha producido ayer es un comienzo de muestra de cuáles son algunos de los resultados que la propia democracia se da a sí mismo. ¿Cuáles son los grandes problemas históricos en términos del mercado de trabajo, el mercado laboral de la República Dominicana, desde el punto de vista normativo? Porque hay temas económicos, hay temas de capacitaciones, hay temas de influencias internacionales que siempre también influyen, pero desde el punto de vista normativo tenemos un código extraordinario para su momento, establecido en el año de 1992, ya con 32 años de edad. Un código que ha dado muchos beneficios, pero que también por el tiempo que tiene era imposible que tomara en consideración cosas que no existían entonces, pero también acuérdense que las leyes son interpretadas por los jueces, porque no pueden atender toda la casuística. Y
Las interpretaciones pueden variar la intención original del legislador o pueden tener que ajustar la intención del legislador a situaciones que no fueron previstas en el momento que la ley fue asumida. Después de más de 3 décadas de ese código, hay una cantidad de elementos procedimentales, de agravaciones innecesarias para todas las partes que con esta propuesta se están solucionando. Comenzando, por ejemplo, por el hecho de lo que son los consensos de todo el tema procedimental. Y probablemente eso sea un poco oscuro para quienes no están muy relacionados con el tema técnico legal, pero yo me permito decir que no necesariamente, porque yo apuesto a que todos o conocemos o hemos vivido situaciones, sea como demandantes o como demandados en temas laborales. Y sabemos que ha habido durante muchos años una incorrecta aplicación de la normativa laboral. Lo estoy diciendo muy diplomáticamente. Un abuso de algunos actores de la profesión del derecho que han abusado, iniciado acciones temerarias, chantajeado y engañado a trabajadores y a empleadores. Con los acuerdos arribados en materia procedimental, esos temas o se eliminan o se reducen a su mínima expresión. Por ejemplo, en el año de 1992 se estableció la audiencia de conciliación obligatoria al proceso inicial, pero como el juez que conoce del fondo es el mismo juez que tiene que conocer de la audiencia de conciliación, cuando un juez quisiera hacer la labor de conciliación, corre el riesgo que en la siguiente audiencia lo recusen. Entonces, simplemente se abstiene y simplemente se pregunta, ¿hay acuerdo? ¿Sí o no? No, y siguen para adelante. Y por lo tanto, no fomente el acuerdo. Se acordó, se consensuó un juez de la conciliación distinto al juez del fondo. Esto para potenciar los acuerdos. Pero también mucha gente sabe que hay algunos elementos que se llaman, o le dicen, demandas fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque la inician algunos profesionales del derecho sin que el supuesto demandante se entere que es parte de una demanda. Es que lo pueden afirmar los bucones. A veces sin firma. Y hay unos listados, según me cuentan, unos listados que se repiten en una cantidad de demandas y se rotan. Bueno, eso con estos acuerdos procedimentales se elimina porque el proceso inicial de conciliación requiere presencia y requiere comprobación. Pero además, ¿qué también ha sucedido? Ha sucedido que cuando hay una sentencia a favor de un trabajador, la parte perdedora tiene que pagar y consigna el dinero en una cuenta de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso se llama el procedimiento de oferta real de pago y consignación, o al revés, consignación y oferta real de pago. Imagínese usted el trabajo que tiene que hacer un trabajador, valga la redundancia, para convencer a la DGI que le entregue un dinero. Bueno, porque va en contra de la naturaleza de la institución, que es recaudar, no entregar. Bueno, esto también se resuelve porque también se agregó la posibilidad de depositar en la cuenta nómina del trabajador con características liberatorias para el que lo hace. Pero también se abaratan los costos de los procedimientos. Por ejemplo, la posible suspensión de una sentencia ya no sería el duplo, ya sería con el monto de condenación, lo cual también abarata. Y todos saben, y la prensa también lo ha recogido, y seguramente en diferentes momentos en este espacio ustedes también, cuando, por ejemplo, llega una notificación un viernes en la tarde y el lunes a las 8:15 de la mañana llega un camioncito estacionándose de reversa con el peligro de que los demás trabajadores de esa empresa puedan perder el trabajo. Bueno, ese tipo de situación va a concluirse y no se presentará más. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Claro que sí se puede hacer, pero hay que agotar unas formalidades
Y hay la obligación de cobrarse de lo que se ha pagado antes, porque también suceden situaciones como las siguientes. Y ustedes me perdonen que estoy siendo demasiado detallado y casuístico. Es importante porque el país lo está escuchando, los trabajadores lo están escuchando y los empresarios también. Muchas gracias. Todas esas explicaciones son importantes. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Sucede que cuando ha habido sentencias, la parte condenada deposita un pago o una garantía. El ejecutante de la sentencia, en vez de irse a cobrar primero de lo que se ha depositado, aparece con el proceso de ejecución. Pero tal vez lo que se ha depositado cubre la sentencia, cubre los derechos. Bueno, pero como ahora no hay esa obligación, sucede lo que ya es descrito. A partir de estos consensos hay la obligación de cobrarse primero de lo que se ha entregado, o depositado o consignado. Y si sobrare un crédito adicional, pues entonces se procede a la ejecución. Pero también un elemento muy importante, no solamente para el empleador, sino también para el trabajador. Ustedes han visto cómo se han aparecido camiones en hoteles llevándose camas con los turistas presentes. Y en grandes empresas, cuando se mueve el espectáculo, hay una empresa ahí. ¿Qué ha sucedido? Que los trabajadores que también están en esas empresas corren el riesgo de perder el trabajo porque los instrumentos de generar el servicio o de producir el producto, valga la redundancia, desaparecen. No, el embargo se hace, pero se hace en manos del embargado. Y de esa manera se tiene la capacidad de seguir produciendo. Es decir, que todo lo que es el efecto temerario, sin afectar los derechos de los trabajadores, se ha consensuado. Pero eso es un gran resumen de los temas procedimentales. Muy bien. En materia fuera de lo procedimental, también hay que destacar el hecho de que el avance acelerado que la pandemia obligó al mundo internacional del trabajo a producir, llegó a consensuarse con la normativa de teletrabajo. Eso no solamente beneficia a los empleadores, sino que también beneficia a los trabajadores porque reconoce el derecho a la desconexión y otros elementos más, pero también abre la puerta para la atracción de talentos. Los propios talentos dominicanos, la posibilidad de que se mantengan en la República Dominicana y no tengan que emigrar a desarrollar labores fuera de nuestras fronteras. Y también aquellos talentos muy especializados que nuestro país tal vez todavía no ha tenido la capacidad de generar en masa en cuanto a capas en competencias, pues también pueden sentirse atraídos. Pero también ha sido consensuado un elemento que fue altamente discutido y que ha sido uno de los compromisos del gobierno, la formalización normativa del trabajador del hogar con el trabajo doméstico, cumpliendo lo que el Tribunal Constitucional ordenó hace ya algunos meses o años, el año pasado, si mal no recuerdo. Sin desmedro de todo esto, también hay que agregar el hecho de que, siguiendo también las directrices, si se quiere, de la sentencia del Tribunal Constitucional, se logró dar un paso de avance importantísimo respecto del aumento de la licencia de paternidad. ¿Por qué menciono el Tribunal Constitucional? Porque hace algunos meses, en este mismo año, dicha Corte pues declaró inconstitucional o no conforme a la Constitución los aspectos de la licencia de paternidad porque el tiempo de la misma es muy diferente a la licencia de maternidad y ordenó que el Estado debía de encaminarse en un proceso, valga la redundancia, progresivo de llegar a un punto equidistante, equiparable dentro de lo posible, porque los roles son parecidos pero no exactamente iguales. Y el código actual establece 2 días, a esos 2 días se le agregaron 2 días más. Siempre será aspiracional aumentarlo más, pero quiero señalar que este aumento en un 100% de los días de licencia de paternidad es a cargo del empleador. Lo quiero diferenciar porque la licencia de maternidad, que es de 14 semanas, es a cargo de la Seguridad Social. Es decir, que es un paso de avance. Si hay que agregar algo más, ya es un tema de reforma del Código de la Ley de Seguridad Social que también está en agenda. Y también agregar el tema de las vacaciones. Se agrega un día adicional a las vacaciones después de 3 años. Pudieran decir,
Bueno, pero un día es poco. Bueno, El viernes. primero es un día a cargo del empleador, pero ¿qué sucede? Que cuando usted tiene 15 días de lunes a viernes, en realidad se convierte en 21 días calendario. Entonces el efecto de un día realmente es subir de 14 días a 21 en cuanto a la diferenciación de días laborables y días calendario, especialmente en aquellas empresas en donde la jornada laboral de la semana es de 40 horas, que por ejemplo a nivel comercial es lo más común. Entonces, esos son algunos de los elementos, y les pido disculpas nuevamente porque me he extendido y tal vez les he aburrido a algunos. Yulka está riéndose mucho y me está poniendo nervioso, pero gracias a Dios que me dieron, gracias a Dios que me dieron esta ponchera de café. Primero, Que quiero reconocer públicamente que es el café más grande que me han dado en mi vida, pero también sabroso, así que gracias a quien me lo brindaron. Primero, ministro, felicitarlo porque aparentemente al presidente le gustó lo que usted ha hecho en el ministerio y lo ha confirmado en el cargo. Gracias. Segundo lugar, preguntarle ya con este proyecto que según anunciaron el presidente y usted ayer será enviado al Congreso en los próximos días, ¿por qué hubo que consensuar, aguantar mientras tanto el tema de la discusión de la cesantía laboral y los compromisos desde el gobierno para impulsar en el Congreso la aprobación de este proyecto? Claro que sí. Bueno, comenzando por el elemento que siempre es de más atención. Ciertamente, como decía al principio, históricamente el tema de la cesantía en nuestro país ha sido el tema más álgido, si se quiere. Pero yo creo que es justo señalar que es un tema probablemente que divide a la sociedad prácticamente en partes iguales, por decirlo de alguna manera, porque por un lado hay argumentaciones respecto a los costos que estos involucran, que no son mentiras, son ciertos. Por otro lado están las argumentaciones de lo que son las conquistas y los derechos laborales. Hay que recordar que en el 2001, cuando se instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el artículo 50, párrafo segundo, establece la obligación de abordar el tema del seguro de desempleo, que si bien no sustituye la cesantía, pudiera ser un elemento interesante de abordar. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que en los últimos 15 años aproximadamente, este país ha estado agotando procesos de diálogo para tratar de reformar el código. ¿Es posible de un solo paso reformar todos los elementos que todas las partes quisieran? No, eso no es posible. Eso no sería un proyecto de consenso. Eso sería un proyecto de imposición. Es posible que se detenga los avances necesarios, el reconocimiento de derechos de las tres partes, por elementos que no son fácil consensuar. Creo que no sería razonable. Entonces, lo que se ha decidido es que todo lo que esté consensuado al momento del depósito por parte del Poder Ejecutivo en una semana, 10 días del proyecto, será parte del mismo. Se me olvidó señalar, y quiero agregar ahora, un elemento muy importante, y es el elemento del fortalecimiento de las capacidades regulatorias del Ministerio de Trabajo. Señores, la multa más costosa que el Ministerio hoy tiene la capacidad de imponer asciende a 300,000 pesos. Esa es la más costosa, no necesariamente la que le corresponda a cualquier infracción. Cuando hay regulaciones que no fomentan el cumplimiento, sino que hacen más barato el incumplimiento, que el cumplimiento de la regulación es fracaso. Es por eso que es difícil encarrilar a ese mercado regulado, por ejemplo, al cumplimiento del 80-20. ¿Queremos que más dominicanos estén en las posiciones que producen las empresas dominicanas? Por supuesto que sí. Eso es un tema que tiene muchas aristas, como las competencias que hay que desarrollarlas, las capacidades de educación, pero también la capacidad regulatoria. Y con los consensos arribados que incluyen este fortalecimiento, sí se tendrá la capacidad de
hacer más costoso el incumplimiento y por lo tanto fomentar su cumplimiento. Entonces, ese tema puntual, Rosendo, si no logra ser consensuado en estos próximos días, pues, como dijo el presidente ayer, tendrá que ser materia de una segunda oleada en su momento de reformas, después, repito, de 32 años, con 15 de esos 32 años con esto detenido. Ministro, 100 secciones de diálogo, dicen ustedes que tuvieron, de ellas 54 tripartitas, 31 en la mesa jurídica técnica, la mesa técnica jurídica y 23 en el Consejo Consultivo de Trabajo. Realmente el objeto de esa reforma, lo decían los representantes sindicales, era la cesantía. Ese era el tema y al final no se logró consenso de ninguna índole. ¿Qué posibilidad usted cree? Nadie cree en esos días, eso es algo formalista. ¿Qué posibilidades usted le ve a que en el Congreso Nacional se puedan hacer consenso? Lo que usted ha anunciado aquí, hemos buscado la propuesta, no la encontramos ni en el portal del ministerio, ni en ninguna parte. La que se presentó ayer, porque se presentó una propuesta, aunque sabemos que no está acabada, pero no la hemos podido conseguir, ni siquiera con nuestros amigos del sector empresarial. ¿Qué posibilidad usted cree que haya de que se pueda llegar a un acuerdo en el Congreso? Lo que usted ha anunciado aquí, casi todo es mejoras, pero no necesariamente en favor del empleador. Se pierde el duplo, se pierde la capacidad de ejecutoriedad de la sentencia. Lo que usted ha dicho hasta ahora en la posibilidad de depósito en una cuenta de nómina, un empleado que está en tensión, en conflicto con su empleador. Eso es lo que sabemos. ¿Dónde podemos encontrar la propuesta? Sabemos que inacabada. ¿Y qué posibilidad usted cree de que en el Congreso finalmente no se elimine la cesantía? Bueno, respecto del documento, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo está dando los últimos toques de estilo que le corresponde, pero como el documento que forma parte de los consensos no ha sido una propuesta que construyó un solo sector, sino que fue construida de manera conjunta por los tres sectores, de manera correcta, se está esperando ya que esa última versión de estilo se pueda publicar y será publicada. Segundo, difiero de que ese sea el tema. Ese es un tema, por supuesto que sí, pero no es el único tema. Aquí recuerdo, y en muchísimos espacios nos señalaban con cierta incredulidad de la posibilidad de lograr avances. Y yo soy de criterio, como lo hemos señalado y repetimos, que son muy importantes los avances. Pero la eliminación, y lo repito aquí nuevamente, es algo que los tres sectores están de acuerdo en que no suceda. Es decir, los tres sectores están de acuerdo en que no se puede eliminar. Eso es importante. Y para eso están las declaraciones públicas de los tres sectores, no solamente el gobierno y trabajadores, que es, digamos, obvio, pero también el propio sector empresarial, tan temprano como marzo, si mal no recuerdo, abril del 2022, lo expresó públicamente y formalmente. Y también lo ha hecho formalmente en esas sesiones. Lo importante, entendemos nosotros, es que entendamos la profundidad de los cambios consensuados y que estos puedan ser materializados en una ley que el Congreso tenga bien a darle a la sociedad, y que los temas que son los consensuados sean los aprobados, porque, repito, estamos en una etapa de reformas en donde algunas reformas pudieran tener implicaciones respecto de otras. Y en definitiva, los cambios deben ser a través de un proceso continuo
Quisiéramos que los cambios siempre fueran los mayores posibles, pero los posibles mayores en este momento son los que se encuentran en esa propuesta, que en los próximos días, entiendo que esta misma semana ya Consultoría Jurídica tendría bien poder distribuir. Ministro Luis Miguel. Yo le respondí, entendemos que lo que se debe aprobar es lo que ha sido consensuado. O sea, quedaría fuera la parte del cesantía. Si no se consensúa, tiene que quedarse con lo que se consensuó. Oh, perfecto. Ministro Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo, de los privilegiados con la ratificación de la confianza del presidente de la República. En varias ocasiones vino a programas a las 7 de la tarde, de la mañana, y le preguntábamos sobre la propuesta del trabajo doméstico. Y le inquiríamos sobre todo respecto a la naturaleza de la resolución con la que se pretendía darle paso a al convenio 189 de la OIT, que es el que obliga efectivamente a reconocer los derechos del trabajador doméstico. Bueno, efectivamente fue a los tribunales, el Tribunal Constitucional, ese avance que ustedes querían realizar por vía de una resolución, dijo no tiene competencia, la competencia la tiene el legislador. Yo quisiera saber si dentro de esa mesa de trabajo, las preocupaciones que tiene la sociedad, una parte importante de los que tienen trabajadores domésticos, respecto al costo que pudiera representar el formalizar ese trabajo doméstico en lo que tiene que ver con la seguridad social. Veo aquí que la seguridad social implica una carga de un 15.3% respecto al costo que significa un trabajador. Más o menos por ahí lo pone, en lo que tiene que ver con el seguro de salud, pensiones, riesgos laborales. Y aquí se agregaría el derecho al auxilio de cesantía, incluyéndose el resto de los derechos, así como los derechos vinculados a la maternidad, que no están protegidos en el actual sistema. Quisiera saber si esos aspectos han sido tomados en cuenta para esas inquietudes que tiene una parte importante de la sociedad, han sido resueltas en esa mesa de diálogo. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, en esa misma dirección, comenzar diciéndoles que en lo que tiene que ver con el trabajo del hogar, según el convenio del trabajo doméstico, no aplica la cesantía. Repito, para el trabajo del hogar no aplica el auxilio de cesantía. Actualmente y en la propuesta tampoco. Esto por una razón muy básica. La razón de ser de la contratación en el trabajo doméstico no es de una gestión empresarial de producción de renta, de producción de beneficios económicos, sino de sostenimiento y facilitación de un espacio esencialmente familiar. Por lo tanto, el esquema del auxilio de cesantía no aplica. Segundo, ni aplicará. Segundo, obviamente muchas mejoras fueron producidas en estas mesas de diálogo, tomando base también no solamente los actores del tripartismo, pero también la experiencia reciente. La experiencia reciente fue importante. Y tercero, el costo potencial en materia de formalización y seguridad social no tendría el mismo costo que tiene el trabajo en materia, digamos, usual, fuera del trabajo del hogar, porque precisamente fue lo que construimos de un esquema especial, mucho más barato, llevadero, económico, que pudiera brindarle las ventajas de protección social al trabajo doméstico, a las trabajadoras del hogar, fundamentalmente mujeres, pero también al empleador del trabajo doméstico, porque el tema de la licencia de maternidad no es solamente un beneficio a quien trabaja, sino también a quien emplea, porque es una entrega de un dinero adicional, así como el seguro de riesgos laborales. Y por eso fue que construíamos en ese momento un mecanismo diferenciador para que, si se quiere, especial, piloto, para que no fuera imposible esa formalización, precisamente por lo que usted señala, porque el costo no es 15, el costo es 21. Es 21 porque es un 9 punto y tanto de pensiones y es un 11 punto y tanto de salud en ambos seguros, pero eso no aplica así o no aplicaría así para el trabajo del hogar, sino que el modelo que construimos en su momento fue de unos 600 pesos mensuales. Vamos a tener que ver cómo termina todo esto para entonces abordarlo en su momento si nos correspondiera. Ministro,
Yo siento que usted menciona mucho consensuado, que hemos consensuado. Me da la impresión que usted como que le está haciendo la advertencia a alguien, no sé, lo siento, que hemos consensuado y vuelve y lo dice, ¿verdad? Firme. Pero bien, usted es el presidente del Consejo de la Seguridad Social, en su calidad de ministro de Trabajo. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es el que tiene que ver con la cobertura en materia de salud mental. Se ha hablado que eso se va a discutir en la modificación a la ley, pero también se ha hablado de que hay una ley, un proyecto de ley que incluso lo sometió nuestro compañero aquí en cabina, el diputado Aníbal Díaz. Pero hay una corriente de sectores que dicen que eso se resuelve en el Consejo. Y usted como presidente del Consejo, me gustaría saber cuál es su opinión, porque si eso se resuelve ahí, no se ha ampliado la cobertura en atención, en lo que tiene que ver con la atención de la salud mental. Bueno, muchísimas gracias. La razón por la que yo insisto en el término de consensuado y de consensos, no es con ánimo de advertir a nadie, realmente se los digo con toda franqueza, sino porque ustedes recuerdan en otras visitas que he hecho aquí el deseo que yo había tenido de poder entrar en los detalles que hoy sí he podido hacer, y no lo había podido hacer porque todavía habían piezas en movimiento y estaba en proceso de negociación. Y ahora pues ya como se ha concluido con una gran cantidad de elementos, lo señalo, esas 101 reuniones que Susana desarrolló con el detalle de en cuáles espacios aproximadamente tienen sus actas firmadas y también tienen sus grabaciones audiofónicas de las posiciones de todos los actores. Obviamente, como repito, todos los actores, incluyendo el sector gubernamental, quisiéramos que la propuesta incluyera otras cosas adicionales que no hemos sido capaces de lograr consensuar. Y así los trabajadores y así los empleadores. Pero no podemos dejar de avanzar cuando ya tenemos una cantidad de soluciones verdaderas, materializables al siguiente día, en beneficio de todos los actores, es algo muy importante. Entrando en la otra parte de la pregunta, efectivamente, uno de los temas que a nosotros también nos llama poderosamente la atención y que nos preocupa es el tema de la atención a la salud mental. Por eso, en el seguro de riesgos laborales, que lo administra el IDOPRIL, hace un par de años, sometimos la inclusión de cobertura como riesgo laboral de los efectos psicosociales de las presiones laborales. Es decir, la salud mental causada por la extenuación laboral, como consideración de riesgos laborales. Eso es algo que tiene una serie de complicaciones, pero lo vimos sobre todo cuando hubo el proceso de pandemia, de confinamiento, de mucho trabajo en exceso en pantallas y demás, y poca socialización. Eso acrecentó el asunto. La cobertura del seguro familiar de salud hoy incluye algunos elementos de salud psicosocial. Lo que sucede es que, a diferencia de, por ejemplo, una cobertura de X cantidad de pesos por medicamentos o X cantidad de cobertura para una operación, el tratamiento de salud mental tiene una forma distinta al tratamiento clínico de otro elemento. No es con una pastilla necesariamente, no es con un tratamiento quirúrgico necesariamente, puede llevar a cabo un proceso de socialización de largas horas. Y ese es el diferenciador. Además, según las informaciones del propio Ministerio de Salud Pública, que en el Gabinete de Salud nos lo ha compartido, en la República Dominicana existe una ausencia o una baja presencia, mejor dicho, de psiquiatras. En nuestro país, según he escuchado de Salud Pública, existe menos de 100 en la República Dominicana. Y los espacios que tienen que abrirse de las asociaciones sectoriales de esas especialidades para la apertura de plazas
tiene que agotarse por ahí. Es decir, que aunque la cobertura incluye algunos elementos, no completa hoy, pero sí incluye algunos elementos, también hay una deficiencia del mercado de proveimiento del servicio, de prestadores de ese servicio de salud. Entonces el problema no es solamente la cobertura, es parte. Ahora, ¿por qué? Porque esa cobertura, cuando se pueda ampliar completa, tiene que tomar en cuenta el costo. Y como el costo tiene que ver con procesos de análisis, si fuera psicoanálisis o conversaciones, no es lo mismo que una consulta de 20 minutos o una consulta de 1 hora, por ejemplo. Entonces el costo es diferenciado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en estos 4 años? Hemos ampliado la cobertura, incluyendo la mastectomía profiláctica, incluyendo la reconstrucción mamaria por cáncer de mama, incluyendo los PET scans, incluyendo el aumento en un 50% de la cobertura de medicamentos ambulatorios, incluyendo la reducción en un 50% del gasto de bolsillo para internamiento. Todo eso lo ha ido cubriendo y pagando la Seguridad Social. Ahora, esa ampliación, que no solamente en ese punto, en muchos otros puntos también, por ejemplo, en el siguiente, uno de los objetivos que tenemos que materializar es que los pensionados en la República Dominicana tengan una cobertura de salud, del Seguro Familiar de Salud. Sí, por supuesto. Porque es justamente cuando más requieren los servicios de atención de salud. Y la razón fundamental por la cual eso no ha sido posible es porque los costos involucrados son naturalmente mayores en esos niveles. Pero es precisamente por eso, el 16 de agosto, que el presidente señalaba que entre las reformas planteadas se encuentra también esa. Y ustedes recordarán que en esa intervención presidencial, de una manera muy didáctica, el presidente expresó que la República Dominicana se dio a sí mismo el Sistema Dominicano de Seguridad Social hace 22 años, cuando todavía en ese momento menos del 20% de este país tenía algún tipo de seguro de salud, cuando en ese momento en este país menos del 12% de los dominicanos tenían algún tipo de derecho a pensión, y ahora el 98%, casi 97% tiene algún tipo de seguro de salud, y un alto porcentaje tendrá y tiene derecho a pensión. ¿Que tiene que mejorarse la cobertura? Por supuesto. ¿Que tiene que universalizarse y dignificarse la pensión? Por supuesto. Ahora es que también el presidente señala su intención de que en este año se pueda presentar la reforma de la Seguridad Social para lograr esos objetivos en, por ejemplo, cobertura de salud para atención de salud mental y otros temas, en reducción de costo de bolsillo, en aumento de cobertura de pensión, y en definitiva es justamente esa visión integral que se está materializando. Y me retrotraigo a lo que mencionaba yo hace un momento, del pacto social o la intención del pacto social que el tripartismo firmó en mayo del 2021, que se está materializando. Ministro, yo pienso que a propósito del cumpleaños del Código, estamos hablando de 32 años, en algún momento la sociedad dominicana tendrá que reconocer en la persona de don Agripino Núñez Collado la creación de esa cultura de diálogo, de esa cultura de paz. Si hoy nosotros tenemos paz social y paz laboral en un alto porcentaje, eso de esa iniciativa democrática que encabezó incluso la propia Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la persona de don Agripino, y que hizo posible todo este tipo de acuerdos. Hablamos del tema de las pensiones. He visto en el medio del debate a centrales sindicales, sindicalistas hablar del salario mínimo que establece el Estado para las pensiones del Estado. O sea, es un salario mínimo establecido, pero solamente para las pensiones, porque cuando vemos las nóminas de todos los empleados públicos, pocos empleados públicos, tal vez los de los ayuntamientos, podrían ganar un salario mínimo por debajo para el cálculo de las pensiones. Se está contemplando la discusión en el marco de la mejora de esas pensiones, hasta dónde puede ser el tope del salario mínimo, porque creo que ahora mismo el Estado lo tiene por debajo de 10,000 o una cobertura de apenas de 10,000 pesos, cuando el sector privado tiene un salario mínimo en algunas áreas hasta de 25,000 pesos. Bueno, efectivamente, parte de lo que se quiere lograr es justamente devolver al país mejores servicios, mejores coberturas, como hemos señalado, y una de las motivaciones de las discusiones que se han producido para las reformas, incluyendo la de responsabilidad fiscal y otras más,
es justamente poder aumentar el salario mínimo del sector público, que si bien no es una materia propia del Ministerio de Trabajo, sino una combinación del Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Hacienda fundamentalmente, evidentemente el gobierno como un todo hemos estado muy atentos a ese tema, porque efectivamente un aumento del salario mínimo en el sector público significaría no solamente el aumento general de los salarios, sino también el aumento también de las pensiones, porque según las leyes que gobiernan las pensiones en materia de pensión en el sector público, pues es hasta si mal no recuerdo, hasta un 80%. Un 80%. Habla de 8 salarios mínimos. Exacto, 8 salarios mínimos. 8 salarios mínimos. Imagínate. Correcto. Que hoy el salario mínimo del sector público es 10.000, por lo tanto es 80. 8 veces ese salario mínimo. Entonces, con un aumento posible de ese salario mínimo, pues automáticamente aumentarían también el techo de las pensiones del sector público. Obviamente eso significan gastos que el país tendrá que asumir y la identificación de los recursos para esos fines, pero son gastos necesarios, positivos y que hay que encaminarlos, porque como usted bien señala, ya en el sector privado, de consenso también tripartito, hemos logrado 2 grandes rondas de aumentos salariales que incluyen casi 20 salarios, que de manera nominal se ha aumentado en casi un 44% en 3 años, y cuando se le resta la inflación a ese nominal, estamos hablando de un aumento de un casi 15% del salario real. No, y que la realidad, y discúlpeme, mi compañero, la realidad es que el Estado no paga, la mayoría de las instituciones no pagan ese salario mínimo. O sea, porque ese salario mínimo generalmente aplica a los ayuntamientos. Sin embargo, a las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, ese no es el salario mínimo. Sí, por las cuestiones propias de los procesos del mercado mismo laboral, del cual el Estado no escapa. Obviamente ha habido de manera administrativa mejoras salariales, pero hay que también empujar ese piso hacia arriba. Correcto. Miguel de Camps, ministro de Trabajo, primero felicitarte por ese reconocimiento al trabajo que has hecho en estos 4 años, que lo confirma el presidente precisamente con su confirmación tuya en el cargo. Y la palabra consenso ha sido la palabra más recurrida, decía Julieta, y precisamente yo pienso que lo que se ha logrado en este momento, sin huelgas, sin protestas, tiene mucho que ver con ese tema del consenso. Pero nosotros estuvimos en Punta Cana recientemente y encontramos empleados, incluso gente que estaba en la cocina, gente que estaba sirviendo y ni siquiera hablaba español. Me encontré una empleada que ni siquiera entendía lo que yo le pedía, lo que significa que acaba de llegar de su país. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se está tratando en esta reforma laboral el tema del 80-20, que es el gran problema que preocupa a muchas zonas del país, y en este caso la zona este, porque ya el nivel no es el nivel más bajo de los empleados, ya van escalando niveles importantes en la sociedad dominicana? Sí, haitiana. No, una venezolana. Efectivamente, mire. Venezolana no entendía el español. Claro que no, está bromeando. A los amigos que nos escuchan y nos ven también, yo quiero que sepan que cuando Diulca hace sus intervenciones de manera muy enérgica, no tienen por qué tomarle temor a Diulca. Diulca es una dama muy bien estructurada. No, ustedes sí, pero me refiero al público. No, nada de eso. Usted no se asusta, ministro. Pero asustarme con ustedes aquí sería... No, con Diulca. No, pero con ninguno de ustedes aquí, también familia. No quiere confesarlo, pero tiene razón. Lo primero es eso. Lo segundo, respecto a lo que usted señala, el tema, bueno, en primer lugar, en todos los países del mundo existe lo que se llama las contingencias laborales, generalmente circulares. Es decir, cuando el mercado local no tiene la capacidad de ofrecer los recursos para el proveimiento de las vacantes que se requieren, el Estado debe tomar decisiones y establecer una contingencia específica. Eso en nuestro país, aunque está en las leyes, no se ha podido en los últimos 20 años, 20 y pico de años, materializar. ¿Usted sabe por qué? Porque el código, por muchas razones, pero una de las cuales la constituye que el código de trabajo que tenemos hoy, y que ya es parte del consenso, su modificación en ese punto también, no establece
las multas necesarias para quienes hacen esas contrataciones sin los debidos permisos y autorizaciones gubernamentales. En el caso de la población venezolana, el gobierno tiene una política muy clara, que es una política de apertura, pero obviamente esa apertura no tiene que ir en contra del cumplimiento de la normativa. Lo que sucede es que cuando no es más costoso el cumplimiento, es decir, si una empresa, sin agotar los procesos de permisología, tiene una mayoría de trabajadores extranjeros y lo que tiene que pagar por ese incumplimiento se lo gana en 15 días de esa contratación ahorrada, y cuidado, sin 2 días, pues lo paga gustosamente diariamente si fuera necesario. Esa es una de las conquistas más importantes para el fortalecimiento, no solamente del ministerio, sino del mercado laboral, para que más dominicanos tengan la posibilidad de ocupar esos espacios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando hay una empresa en esas condiciones y se le puede aplicar la ley de manera efectiva, probablemente algunas empresas van a decir, y algunas con razón, van a decir, bueno, por entonces, Estado, búsqueme los trabajadores. Ah, bueno, es verdad, tenemos que buscárselo. Y tenemos que formárselos y tenemos que exactamente darle las competencias y entonces generar ese ciclo beneficioso, que es una de las más importantes inclusiones de estos consensos de reforma que se han incluido, porque yo sé que no es tan fácilmente entendible para todo el mundo. Yo sé que parece ser algo muy técnico, yo sé que parece ser algo que requiere 2 o 3 pasos posteriores, pero es al final de cuentas la base de sustentación que permite eso otro que usted correctamente señala. Y además, perdón, Abel, no quiero dejar de decir que otra de las razones por las que insistimos con el término consenso es por lo siguiente. Decía un amigo de Rosendo que el umpire en el juego de pelota, nadie le agradecía nada, porque el que gana el juego, gana porque es el mejor equipo. ¿Por qué más? El que pierde, pierde por él, y el que gana a pesar de él. Y el que gana, el que pierde es por culpa del umpire. Sí. Entonces, la función del Estado en esta materia, de tener la posibilidad de construir y mantenerse de manera equidistante pero responsable, sin renunciar a las obligaciones del Estado, pues es una función esencial. Y por eso insisto en el término, porque todos estamos en ese mismo barco juntos de la propuesta de reforma, pero también es una especie de símil de cómo todos estamos en el mismo barco de la democracia dominicana. Lo que uno observa, ministro, es una tendencia que hay a abusar del empleo temporero y de la pasantía, como que llenar un espacio ahí con unos sueldos menores, sin compromisos laborales, de cesantía y demás, y hay una ola creciente de eso en muchas empresas. Quisiera saber si eso se ha discutido. Sí. Y también el tema del primer empleo, eso como que se quedó, fue una moda del momento, como que no se ha vuelto a tocar, porque es el más difícil. La gente sin experiencia, una gente, inclusive conozco gente que se fue y hizo maestría afuera, maestría en España, y toca puertas y se le hace muy difícil, o le ofrece muy poco. Bueno, comenzando por el último elemento, mi querido Abel. Ahora justamente el programa República Dominicana Trabaja, que lo hemos discutido aquí, lo hemos anunciado aquí, lo hemos compartido aquí, cuyos resultados se han estado viendo a todo el territorio nacional, ahora se ha ido fortaleciendo. Se ha ido fortaleciendo con unas asistencias presupuestarias en donde, y repetimos aquí, a las empresas que estén interesadas en participar en ese programa República Dominicana Trabaja, en donde el Ministerio de Trabajo paga el salario de una cantidad de meses de esos jóvenes de primer empleo, están totalmente invitados a que se acerquen al Ministerio de Trabajo y sean parte del programa. Esto ha dado unos beneficios importantes de empleabilidad de estos jóvenes, porque también hay procesos de capacitación, así como también una posibilidad de sostenimiento y de continuidad de estos jóvenes, rompiendo ese ciclo que Abel mencionaba. Y no está especializado para ningún tipo de trabajo exclusivo, puede ser cualquier tipo de trabajo. El elemento que señalaba de la pasantía, eso es muy importante también. El año pasado, a finales, emitimos la resolución de práctica profesional formativa, lo que le llaman pasantía, que no es lo mismo
un trabajo a medio tiempo, un trabajo temporal y una pasantía. La práctica profesional formativa es parte de un proceso de educación en donde el joven o la persona, no tiene que ser joven, pero generalmente es joven, estudiante, tiene la capacidad de entrar como parte de su proceso formativo en un lugar de trabajo. Pero la resolución señala que si se utiliza ese mecanismo para encubrir o simular una relación laboral, pues entonces se constituiría en un contrato de trabajo con sus respectivas consecuencias, que ahora, con los consensos anunciados ayer, tendríamos la capacidad de fiscalizar efectivamente. Ministro de Camps, buenos días. Sus órdenes. Aquí mismo le preguntáramos al economista Juan Jariel Jiménez, y discúlpenos que lo titulemos, pero fue a quien le preguntamos, es sobre el empleo y la ocupación en República Dominicana. Nos decía que el empleo del sector privado se encuentra a 21.294 puestos de trabajo menos que en 2019, un crecimiento histórico del empleo público y de informalidad. Y usted pues ha dicho, y lo dijo justamente este año, que desde agosto de 2020 a diciembre 2023, usted dijo eso este año, se han generado 506,000, un poco más, de nuevos empleos formales, los cuales corresponden, de esos, el 83% a una ocupación formal. Decía usted que es un crecimiento histórico. ¿Cuál es la realidad de la ocupación formal en el país y de la ocupación de calidad? Muchísimas gracias. Bueno, lo que usted acaba de recordar que dijimos, lo sostenemos y lo mantenemos, eso es así, porque recuérdese que cuando este gobierno inició su primera gestión, estábamos probablemente en el peor momento de la pandemia. Recordemos que era con mascarilla. De hecho, hubo gente que tuvo que presentarse nuevamente después, cuando nos quitamos todas las mascarillas, porque nada más conocíamos los ojos. Y por pantallas a veces. Luis la usaba mucho, la mascarilla. Ah, sí. Bueno. Y ese crecimiento ha sido el que ha arrojado no solamente los números que continuamente produce y publica el Banco Central con su encuesta nacional de fuerza continua de trabajo, sino también los registros administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social y del propio Ministerio de Trabajo en el Sistema Integral de Registro Laboral, SIRLA, que aunque son instrumentos distintos, son instrumentos complementarios. ¿Qué ha sucedido? Que ese crecimiento exponencial del empleo formal ha sido un crecimiento producto de una conjunción de políticas públicas del Estado. Por un lado, como ya señalé, políticas directas de políticas activas de empleo, como el programa República Dominicana Trabaja, pero también el programa de confianza que el Estado, a través del gobierno, ha sido capaz de generar a la inversión nacional e inversión internacional. En los últimos años se han ido rompiendo los récords de inversión privada, internacional, a la República Dominicana, que a su vez significa la generación de empleos, algunas veces inmediatamente, algunas veces más adelante. Pero además, en el último año, el crecimiento del empleo formal ha sido más acelerado que el crecimiento del empleo informal. Por eso, en cerca de 0.9%, casi un 1 punto porcentual, se redujo el empleo informal. ¿Es esto suficiente? Claro que no. Tenemos que seguir trabajando en eso. Por eso también el elemento que anunciábamos ayer y conversamos hoy de las mejoras consensuadas de modernización del Código de Trabajo deberán ayudar a ese proceso formalizante. Pero también quiero destacar que de esas cantidad de nuevos empleos, en su mayoría han sido ocupados por jóvenes y por mujeres. De hecho, por primera vez en la historia, más de 2 millones de mujeres se encuentran ocupando empleos formales en la República Dominicana. 54, según la encuesta más reciente del Banco Central, me parece. Sí. Es decir, que es un número también importante destacar. ¿Se encuentra resuelto el problema? Por supuesto que no. Nosotros quisiéramos tener niveles de informalidad por debajo del 20%, pero eso es un tema histórico y que requiere, entre otras cosas, de grandes esfuerzos como estas reformas. Ministro, me escribe alguien, un trabajador de Bánica, que está siempre de Bánica, claro. De Bánica. No llegamos allá.
Sí, se ve allá. No, ya se ve el programa Adelante, por televisión. que el ministro te espera. Y se escucha, ustedes son los que no me dejan. Y se escucha por es verdad. No me han dejado. Pero estamos en paciencia, en conversación para consensuar. Sí, hay tiempo para todo. Hay espíritu de consenso, ¿eh? Hay tiempo para, vamos a consensuar usted y yo. Me pregunta el amigo trabajador de Bánica, él quiere que usted le explique, palabras llanas, claras, cuáles son los beneficios de él como trabajador de esta reforma. Mira, ahí los beneficios son tantos y son estos, que le diga eso sin darle mucha vuelta. Perfecto. Ajá. Sin tanto consenso. Sí, que le explique directo. ¿En qué se beneficia él de todas estas cosas que se están hablando directamente, aquí? Bueno, se beneficia, ¿es un trabajador hombre o mujer? Hombre. Se beneficia directamente de cuando tenga un hijo, va a poder tener más días con él cuando nazca. Se beneficia directamente en que cuando tenga más de 3 años trabajando con una empresa va a tener más días de vacaciones. Se beneficia también directamente en que en el caso de que... Estamos hablando de un día en cada caso. No necesariamente. Si por uno menos se protestara. Como quiera, yo no estoy diciendo ni que estoy conforme ni inconforme, yo estoy preguntando. Pero respondiendo a la pregunta, porque ahora son ustedes que no me dejan a mí responder. José Luis, siempre que yo pregunto quiere responder él, yo no sé por qué. Me doy cuenta. Estamos aliados aquí, Me doy cuenta. Siguiendo respondiéndole a ese querido colega trabajador, porque todos somos trabajadores. Aunque no los creamos algunos. También, y no es menos importante, también le beneficia en que en caso de que sean violados sus derechos, sea porque no estén pagándole los salarios, sea porque se le hayan pagado salarios de menos, sean porque haya habido cualquier tipo de abuso laboral, se tendrá la capacidad de hacer cumplir y hacer respetar sus derechos. ¿Y eso es nuevo? Sí, eso sí es nuevo. ¿Eso no estaba antes? Eso no estaba antes con efectividad, porque como estaba diciendo ahorita, lo que está ahora, que es lo que ahora decimos que es antes, lo que está ahora, previo a la aprobación, no permite ser efectivo, porque cuando se hace la investigación, lo más que se puede hacer es una amonestación que es casi simbólica. Y en este caso, pues se protegen todos esos derechos. Gracias, ministro, por contestarle a ese trabajador de Bánica que se llama Fernando Ramírez. Sí, gracias. Muchísimas gracias a todos. Mire, ante todo, te voy a mostrar el nombre. No me lo muestre. No me dañe el chiste. Te voy a el nombre y la conversación. Ministro, ante todo, siempre me toca romper una lanza recordando que el sector empleador, contrario a lo que mucha gente piensa con un discurso de barricada y guerra fría, no siempre son grandes empleadores. Así como no todo el dueño de tierra es un latifundista, no todo el empleador es dueño de una cadena de negocios ni de una gran un emporio de supermercados. Empresas que, por cierto, tienen mucho más capacidad y margen de maniobra, como yo decía esta mañana, para asumir cualquier modificación, aumento salarial o políticas masivas. Tienen estructura de costos, ingeniería de costos. Las MIPYMES tienen otra realidad. No le corresponde necesariamente al Ministerio de Trabajo, que tiene sus políticas, pero sí como política conjunta siempre vamos a exigir tomar en cuenta esa realidad de las empresas medianas y pequeñas y su escaso margen de maniobra para aumentar sus costos, pero sobre todo la elevación de la productividad también como política, sea por figuras tributarias o fiscales que se modifiquen, o otras políticas que, aunque le corresponden a otras áreas del Estado, bien pudieran trabajarse de manera conjunta. Uno de los aspectos que suele olvidarse cuando se menciona la reforma laboral del año 92, es que la misma fue paralela a otras reformas, a una tributaria y una arancelaria que elevaron enormemente la productividad de la economía dominicana. Así es. En ese sentido, ¿qué pudiéramos asegurar también a ese sector duro y trabajador? Efectivamente, como señalas, aunque la mayor cantidad de los trabajadores en la República Dominicana son trabajadores en empresas grandes, la mayor cantidad de empleadores lo representan empresas pequeñas y medianas, micro y pequeñas sobre todo. Esa es la verdad y es muy importante. Y efectivamente, ese recuerdo del 92, de alguna manera es oportuno traerlo a la actualidad, porque en este momento estamos en momentos similares. Estamos en una reforma laboral, estamos a la puerta de una reforma fiscal, estamos a la puerta de una mejora también en cuanto a la seguridad social, y en temas generales siempre hay una conversación, unos canales de comunicación, porque los actores somos los mismos. Exacto. Es la sociedad dominicana y tiene que haber entonces un equilibrio. Por lo tanto, las mejoras en los derechos,
de los actores en la vida laboral tiene que tomar esos elementos en cuenta, así como también de las otras reformas que todavía están por anunciarse y que probablemente en las próximas semanas, en el próximo mes, tengamos a bien conocer con todos los detalles, todos los miembros de la sociedad. Y efectivamente ese es el abordaje que se ha querido hacer. Por eso el presidente de la República ha dicho, la primera de las reformas que hemos planteado ha sido la reforma estructural institucional fundamental, la constitucional, porque la constitucional siempre será la base. Si hay crecimiento económico y no hay fortalecimiento institucional, ese crecimiento económico no se traduce en desarrollo humano. Y lo que queremos lograr es que ese crecimiento económico sea partícipe toda la sociedad dominicana en su mejora de sus condiciones materiales de vida. Con su permiso, ministro de Camps, vamos a una pausa y venir con la parte final de esta entrevista interesante porque, como decía más temprano el compañero Felipe, cada explicación es importante, cuenta, a la gente le preocupan estos temas, quiere saber si hay conveniencia y la pregunta de Fernando, más allá de todo, es importante, claro, porque también es bueno que en palabras llanas la gente entienda, me conviene, me suma, me aporta, estoy mejor que antes. ¿Qué me aporta? ¿Qué no me aporta? Vámonos a la pausa, venimos con más, llévatelo, Cundo. El ministro de Trabajo, Luis de Camps, que está con nosotros, Luis Miguel de Camps. Vámonos, Rosendo, nueva vez una nueva ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, ministro. Ayer yo veía a Gabriel del Río, uno de los sindicalistas que estuvo en la mesa, de los gestores de todo este diálogo, hablar de que el tema de la cesantía laboral se quedaba como está. Eso, si es así, es un logro del sector laboral. Lo que quería preguntar es si el gobierno como tal entiende que debe de permanecer así también. O sea, ¿cuál es la posición del gobierno con respecto a ese tema? La posición del gobierno es muy sencilla. Todo lo que sea consensuado formará parte del proyecto. Si no es fruto del consenso, no debe ser parte del proyecto. Lo que se presentó ayer y lo que se presentará en unos días será todo aquello que haya sido consensuado. Ok. Ministro Luis Miguel de Camps, hay situaciones que se dan en la práctica que uno siente que a veces hay cierta flexibilidad que cambia de un momento a otro respecto a las inspecciones, del cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del empleador. Por ejemplo, el tema de las vacaciones. Si efectivamente los empleadores están cumpliendo con la obligación de publicar en los primeros días del mes de enero la planilla de vacaciones y si efectivamente están dando esas vacaciones como corresponde y como le corresponde al trabajador. Otro tema es la jornada laboral. Le pregunto mucho a las jóvenes que trabajan en los supermercados de cuánto es su jornada laboral, el tiempo de descanso, si se lo dan conforme manda la ley para almorzar, para ir al baño, para hacer sus necesidades básicas. Y a veces siento que no todos esos espacios se respeta la ley. El tema de el decreto especial que reglamenta las condiciones de seguridad en el trabajo, que sé que se hizo un avance importante y se exigió mucho, pero como que se detiene de vez en cuando. Quisiera ver todos estos aspectos y más que en su intervención decía al inicio que se está tratando que las modificaciones le den de nuevo las garras o más garras con relación a las multas al Ministerio de Trabajo. Quisiera saber cómo van todos estos procesos de inspección, si se están haciendo, si hay algún plan en ese sentido, y en el marco de las reformas, cuál sería el alcance de las sanciones para aquellas empresas que se encuentren en incumplimiento de sus obligaciones. ¿Cómo no? Bueno, comenzando por expresarle que entre los consensos arribados en esos aspectos se incluyen algunos elementos fundamentales de modernización. Por ejemplo, el código actual que se pretende reformar establece el cartel, la publicación, escrito, 4 ejemplares en físico. Bueno, no existían los contratos digitales, claro, no existía la comunicación virtual. Todo eso se adecúa a la realidad, claro, del día de hoy, en donde la comunicación ya debe ser más constante y otros mecanismos de publicitación menos arcaicos, más modernos y reales, por un lado. Y por el otro lado, los otros elementos que usted señala de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y de los empleadores, pero generalmente de los trabajadores, recae en la inspección del trabajo.
Con los consensos arribados, la inspección del trabajo se fortalece grandemente. Por un lado, como usted lo recordaba en la pregunta, con la capacidad sancionatoria fortalecida, por ejemplo, la reincidencia significa un aumento exponencial, no simplemente como está ahora, que es el doble, pero también uno de los elementos fundamentales de esa capacidad aumentada lo constituye la individualización y la sumatoria. Ya no es no sería un monto por un incumplimiento en contra de 10, 20, 50 trabajadores, sino porque cada uno de ellos es un incumplimiento con su respectiva multa. Muy bien. Bastante disuasorio, ¿eh? Ese es el término, para disuadir. Claro, claro. Y una cosa no menos importante, se retoman las competencias compartidas de inspección sobre la cotización y la seguridad social junto con la tesorería de la seguridad social. Excelente. Para reducir la evasión y la elusión, porque es uno de los problemas de sostenibilidad del sistema dominicano de seguridad social, que se traduce en no tener hoy las capacidades de mayores coberturas de protección de salud y en posibles reducciones de pensiones. Con esa inspección fortalecida también vamos a ayudar a que tengamos en el sistema más recursos para más coberturas de salud y para mejores pensiones. ¿Y el tema del reglamento de seguridad en el trabajo? Bueno, también, eso sin duda. Por ejemplo, el Código actual establece una sola causal mediante la cual el Ministerio de Trabajo tiene la capacidad de cerrar la operación o suspender la operación de una empresa, que se ha hecho pocas veces, pero hemos hecho en esta gestión, lamentablemente hemos tenido que hacerlo, cuando el trabajador tiene el riesgo de salud o de vida. Eso se mantiene, pero se acrecienta con la capacidad disuasoria que acabo de señalar, porque las obligaciones no son solamente las salariales, las de las jornadas, sino sobre todo de las de seguridad y salud. Importante, no solamente para proteger al trabajador, sino también para proteger al empleador, porque también hay que reconocer que hay algunos casos en donde los equipos de protección personal se entregan, pero por diferentes razones el trabajador no las usa. Y entonces cuando se quiere hacer el trabajo de cumplimiento, pues hay dificultades. Todo ese tipo de cosas deberán irse resolviendo una vez sea aprobada esta propuesta. Ministro, cuando hablaban ahorita de que en el sistema de reparto pudiera una persona pensionarse con 80,000 pesos, por ejemplo, si se parte del mínimo de 10,000, pero no siempre es así, un poco más también. Yo me quedé pensando que es difícil para en estos momentos una persona, un empleado que esté en el sistema de las AFP, lograr una pensión de 80,000 pesos por el propio sistema de cómo está configurado. Entonces, mi pregunta viene en el sentido de qué va a pasar, si se ha tomado en cuenta qué hacer con esa gran cantidad de personas que entraron al sistema de, ¿cómo le llaman? El sistema de las AFP. De capitalización individual, para que pudieran tener una pensión un poco más a tono con su estilo de vida, con lo que es, porque estamos hablando de que hay profesionales que están cotizando desde el 2004 y que cuando le hacen los cálculos, lo que le ofrecen es realmente algo que prácticamente es lo que le pagan a un servicio en su casa, porque ahora mismo cualquier nana, por ejemplo, cobra 25 y 30,000 pesos. Entonces, prácticamente algo por ahí. Entonces, ¿qué se ha pensado? ¿Qué se va a hacer para compensar esa situación? Porque también entonces hay mucha gente que está migrando hacia el sistema de reparto. Bueno, comenzando por el final tal vez, esa posibilidad de migrar que usted señalaba al final de su intervención estaba cerrada y la hemos logrado abrir hasta cierto punto. La hemos logrado abrir para aquellos que le convenga y así lo decida.
las normativas y la interpretación de la normativa que tenía el Consejo de Seguridad Social al respecto era más restrictiva, y por los consensos tripartitos también logramos resolutar para esa ampliación, con sus beneficios, con sus retos aún, por supuesto, pero son pasos de avance. La parte central de la intervención, esa es justamente una de las preocupaciones que queremos abordar más importantes en materia pensional en la posible reforma de la seguridad social. Porque probablemente, vamos a ver, el sistema dominicano de seguridad social, donde más probablemente requiere transformaciones estructurales, sea en la parte de pensiones. Porque en la parte de salud probablemente las reformas sean más paramétricas, es decir, coberturas, políticas, atención primaria, etcétera. Pero en pensiones debe de reestructurarse, por ejemplo, el fortalecimiento del pilar solidario. El fortalecimiento del pilar solidario para que la aspiración que tenemos de que haya una pensión mínima garantizada sea una realidad y lo más universal posible, de forma que pueda haber una certeza. ¿Qué es lo que pasa? Lo que usted describe, en esencia, se traduce a una palabra: incertidumbre. La incertidumbre que tiene una parte importante de la población en el día de hoy de saber al final de su vida productiva activa cuál sería la cantidad, le dicen los técnicos, la tasa de reemplazo, bueno, cuál sería el monto de pensión que tendría derecho a recibir. La verdad es que una cantidad importante de dominicanas y dominicanos a esa pregunta no tenemos respuesta, no se tiene respuesta, no se sabe. Puede ser, entre tanto, no se sabe. Entonces esa incertidumbre trae consigo, como es normal, desasosiego, preocupación, ansiedad, preocupación. Tenemos que solventar, resolver ese problema. Y una de las maneras, no la única, pero una de las maneras para resolverlo es crear un mecanismo de una pensión mínima garantizada a través de un fortalecimiento de un pilar solidario. Ese pilar solidario que pueda significar un complemento. Si la pensión que usted ha capitado por la cuenta de capitalización individual es insuficiente hasta llegar a un mínimo establecido, el más alto posible, que se pueda costear, esa diferencia, ese pilar solidario lo pueda pagar, de forma que la persona tenga esa pensión mínima garantizada. Eso obviamente es lo que quisiéramos lograr. Vamos a ver si identificamos cómo estructuralmente y financieramente lo podemos hacer, pero ese es el objetivo central en materia pensional de la reforma de seguridad social. Ministro, ¿qué se ha decidido hacer con relación a los empleados que estábamos en el sistema de reparto, que no teníamos la edad para migrar, para quedarnos ahí? Nos mandaron a capitalización individual y solamente tenemos reflejada en nuestra cuenta lo que se ha obtenido con el sistema de capitalización individual. Lo que se determinó en aquel momento era que iban a crear un fondo de compensación para pagarnos, porque se cogieron los cuartos en el sistema solidario, que era aquel. ¿Qué va a pasar con nosotros? En el del IDCS. Sí, en el IDCS. ¿Qué va a pasar con nosotros que tenemos los cuartos en el aire? No podemos optar por una pensión, tenemos que esperar 65 años. Que creo que era uno de los motivos de la pregunta de Julieta, que está en la misma situación que yo. No teníamos la edad, se nos quedaron con esos cuartos y quedaron a hacer un fondo y no hay posibilidad de nada. Y por otro lado, los empleados de Falcondo, si se ha podido avanzar un poco con relación a ello, que sé que ustedes han estado mediando. Muy bien. Con respecto a la primera parte, no solamente ustedes dos, una cantidad importante de personas se encuentran en situaciones así. Y otra gente han conseguido, mandando una cartica, por ejemplo, que han trabajado en el gobierno, pero le han dado 80,000 pesos. Por ejemplo, la Dirección de Defensa e Información del Afiliado, o Información y Defensa del Afiliado, la DIDA, reportó al Consejo hace menos de un mes, si mal no recuerdo, que varios miles de personas, me pido disculpas por no precisar el número, pero no quiero decir un número equivocado, no lo retengo en este momento. ¿Miles de millones? No, de personas, no de dinero. Pero millones se traspasaron a la Hacienda. No. Varios miles de personas
han solicitado ser considerados para ese traspaso, que como digo, hace cerca de un año, el Consejo de Seguridad Social resolutó esa posibilidad, que incluye personas como lo describe nuestra querida amiga Susana. Han solicitado, y un altísimo porcentaje de esas solicitudes han sido revisadas y aprobadas. Es importante que la gente conozca que existe ese mecanismo, sí, y que se pueda materializar. Es cierto que el principio del mecanismo, como no existía, tomó un tiempito ponerlo en movimiento, pero ya se encuentra ágilmente activado y es un mecanismo para atender eso. Respecto a la situación laboral de una de las principales empresas mineras de nuestro país, en el caso puntual, creo que la más antigua, de hecho, y la que más antiguo convenio colectivo con el sector sindical contiene, que es esa, el proceso de diálogo ha ido avanzando. Tenemos que señalar que de los 1,000 y tantos trabajadores que existía, se logró que a la totalidad de ellos, a principio de año, se le pagaran sus derechos de su salario de Navidad, que no lo habían hecho. El Ministerio de Trabajo intervino y se hizo ese pago. Posteriormente, se mantuvieron haciendo los pagos semanales y mensuales por varios meses, pero volvió a haber unas dificultades y el Estado dominicano solventó el pago de los salarios al día y los derechos laborales de cerca del 60% de esos trabajadores que recibieron sus salarios. La última sesión de mediación fue el jueves o el viernes de la semana pasada, en donde se estableció un plazo hasta justamente mañana. La empresa, tengo entendido, que se comprometió a poner al día esos pagos, y ojalá así sea, porque de lo contrario pues se tendrá que seguir procediendo. Y es otro de los elementos también que quiero destacar de el fortalecimiento consensuado de la reforma propuesta, construida tripartitamente, para poder garantizar que ese tipo de situación no se presente en el futuro. Ministro, me escriben, pero yo tengo también mi pregunta. Quiero que abordemos dentro de lo que es el proceso de reforma el tema de la tercerización del trabajo, que es importante, pero me escriben que por qué, si el Estado, un empleado del Estado, ha recorrido tantas instituciones, acumula 20, 25 años, tiene ese empleado que hacer un recorrido por todas esas instituciones, cuando se supone que el propio Estado tiene el control, claro, de del tiempo que dura esa persona laborando. ¿Pero cuál? ¿El que es uno para la fuerza o el que son múltiples islas para esas cosas? ¿Cuál Estado? No, me refiero a lo que me refiero a lo siguiente. Persona X, oye, trabajó en el Ministerio de la Presidencia, trabaja en Agricultura, trabaja en los ayuntamientos. Se supone que Hacienda tiene el control de todo eso. Entonces, ya entiendo. No es más fácil para la comisión que maneja eso hacer la solicitud, llenar una aplicación, y que quien depure realmente sea la propia comisión o la propia entidad, en este caso el Consejo de la Seguridad Social o la DIDA, porque están poniendo en manos de los propios interesados, de acuerdo a la denuncia, a tener entonces que recorrer 60 instituciones a la firma del ministro o del director, cuando toda esa documentación está en los archivos, hasta en el Archivo General de la Nación. Aparece un escribiente del año 1930. Totalmente de acuerdo con la observación, y yo creo que justamente situaciones como esa es la que se tienen que resolver con la generalización de los programas, por ejemplo, de burocracia cero, que se generan a través de la participación de la OCTIC y la digitalización del gobierno, para que haya un expediente, así como hay, por ejemplo, ya, gracias a Dios y al trabajo del gobierno y de la sociedad, un expediente único educativo, por ejemplo, también tiene que haber un expediente único. Por ejemplo, lo que señalaba Susana ahorita, de lo que realmente nunca ocurrió, de un bono de reconocimiento, según me informaron, se debió a que una serie de archivos históricos del IDCS se quemaron, no están, y bueno, con la digitalización y con iniciativas como la que acabo de decir, ese tipo de problemas se debe resolver. Obviamente, estamos atendiendo problemas históricos y eso toma su tiempo. En el interín,
ese elemento que usted señala, pues debe ser una de las mejoras que con esta... eso facilita el tema de la pensión rápida. Y no solamente eso, de cualquier cosa. De cualquier cosa, donde hay un portal único del ciudadano para con la administración pública en su conjunto. Así es como debe ser. Yulka Pérez. Es una competencia compartida. Ministro, el tema... Y la tercerización, no se me lo olviden, para que me lo incluya dentro de la pregunta de la próxima entrevista. El tema del servicio, el tema del servicio doméstico, aquí lo hemos mencionado ya en esta mesa, pero el Tribunal Constitucional declaró inadmisible, inconstitucional lo que ustedes decidieron hace unos meses. En esta reforma, ¿cómo se plantea eso y cuáles serían esos beneficios que obtendrían las trabajadoras domésticas? Bueno, efectivamente el Tribunal Constitucional tomó esa decisión, pero es bueno recordar que esa decisión no fue sustentada en el contenido de el reconocimiento de los derechos y en la parte, digamos, de esa formalización. El Tribunal Constitucional entendió que lo que debió hacerse, independientemente cuál haya sido el contenido, es agotar el proceso legislativo y no por resolución administrativa de la administración pública. Por eso es que se logró introducir y consensuar en la propuesta para lograr esa mejora. Y en esencia, pues evidentemente es equiparar una cantidad de derechos a salarios, derechos a jornadas, derechos también a poder procurar con esa formalización la protección de la seguridad social, esencialmente, de manera resumida, lo que incluyen esos elementos, pero no es en contra de la decisión del Tribunal Constitucional, muy por el contrario, es en cumplimiento de la ordenanza dictada por esa decisión del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Ministro, ¿cómo califican o cómo califica usted, que no sea con el término histórico, pero sí esta reforma? Usted me está condicionando que no puede ser. No, porque sabemos que es histórico, sabemos ya que es histórico de por sí, de hecho usted también lo ha mencionado, pero ¿cómo se califica? Bueno, lo hemos leído. Es una... me refiero en el día de hoy, claro, no lo he dicho. Bueno, hemos leído pero que ustedes si usted lo califican dice, yo lo asumo, de acuerdo. Como histórica esta reforma, pero fuera de eso, ¿cómo la califican, cómo la consideran esta reforma laboral, tomando en cuenta que hemos visto solo 4 puntos? No sabemos si la propuesta incluye algunos más, como por ejemplo una mayor protección en otros sentidos al empleador, pero ¿cómo ustedes califican la reforma? Bueno, es un paso de avance esencial, fundamental y en beneficio realmente para todos los sectores. Yo sé que es difícil de a veces entender porque se ha querido presentar históricamente estos elementos como que son imposibles de entenderse y porque por sus naturalezas son contradictorias, pero la verdad es que quien ha estado perdiendo ha sido todo el mercado laboral con una cantidad de elementos. Por eso al principio de la conversación hoy trataba de contextualizar de que la labor de mejora nunca va a detenerse, nunca se va a lograr una normativa perfecta ni perfectible. Siempre es necesario avanzar, siempre es necesario tomar las mejoras que son posibles en la realidad y en el contexto en el que vivimos y sobre esas mejoras entonces inmediatamente dedicar tiempo y esfuerzos para construir más mejoras aún. Entonces, en definitiva, no quiero darle un término, digamos, lapidario, pero sí, sin mayores pretensiones, es una reforma que beneficia a todos los actores de la sociedad. Equilibrada. En todo el país, y puedo asegurar porque yo tengo la bendición de viajar por todo el país. A pesar de ser de Bánica. Sí, yo vengo de Bánica hace muchos años, pero Dios me da la oportunidad de viajar muchísimo por todo el país. Como es tan distante, tiene que viajar. Sí, no, yo viajo. Hay que salir temprano. Sí. Yo en Miami. No, yo digo porque siempre lo dice. Sí, pero yo recorro el país por completo. Y he visto una proliferación de negocios de varios tipos. Por ejemplo, los famosos importadores que son propiedades nacionales chinos y los picapollos. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es que todos esos negocios tienen un letrero permanente que dice se necesitan empleados. Yo vi uno en estos días en la zona oriental que tenía un letrero hasta en creol
Y me doy cuenta que esos nacionales chinos regularmente lo que emplean son nacionales haitianos. Ustedes están bajo vigilancia. ¿Que ustedes tienen algo de eso que me pueda decir? Sí, y gracias por mencionarlo, porque ese es justamente un problema que impacta multisectorialmente. Lo que evidentemente te señala impacta en el ámbito puramente laboral, pero no es solamente en el ámbito puramente laboral, impacta en el ámbito migratorio, tanto de empleadores como de trabajadores, pero también impacta en el ámbito de la competencia desleal. Porque mientras usted tiene una empresa con sus trabajadores en pleno cumplimiento de las normativas laborales, impositivas, comerciales, de importación, etcétera, usted tiene otra que no está cumpliendo tal vez con ninguna de esas obligaciones. Y es por eso que yo insisto en la importancia en este caso de esta propuesta de reforma laboral, del fortalecimiento de la capacidad de inspección y de capacidad de sancionatoria para poder entonces poner en cumplimiento a todas esas situaciones. Hay una mesa interinstitucional de la que el Ministerio de Trabajo también forma parte, que se creó creo que el año pasado, en donde justamente el objetivo es poder atacar esas situaciones. En el verano en que nos encontramos, hace apenas 2 meses, de manera puntual, el Ministerio de Trabajo tuvo que accionar de manera específica en contra de 11 empresas, bastante grandes algunas. Eso representa varios cientos de trabajadores. Y la acción se pudo materializar porque se detectó que corría riesgo de la salud y la vida de los trabajadores y se suspendieron las labores. En algunos casos hay una todavía que está cerrada porque no se ha puesto en norma. Pero cuando hay violaciones que no ponen en peligro la salud o la vida del trabajador, hoy el ministerio la única herramienta que tiene es una multa que no es disuasoria. Y por eso la mejora para tener esos aspectos, la equiparación comercial, la contratación justa, el derecho debido. Yo le agrego otra cosa a eso que usted dijo. También hemos detectado en algunos de esos casos que cuando cumplen 2 meses y 20 y tantos días, por eso es el letrero laboral. Siempre que necesitan ministro. Por eso. Entonces, ¿cómo poder poner eso en orden? Bueno, con capacidad disuasoria. Ante la solución, José, me va a preguntar, ministro, dentro de esas detecciones y esos diagnósticos, hay uno que yo me pregunto si el Ministerio de Trabajo lo tiene o lo ha trabajado. ¿Se tendría una cuantificación aproximada de cómo afecta al mercado laboral, sobre todo de las personas de la mano de obra menos cualificada dominicana, la presencia en República Dominicana de la enorme cantidad de migración indocumentada, muy especialmente haitiana, que por supuesto genera un desplazamiento por razones económicas en la mano de obra agrícola, en la mano de obra de la construcción, en diversos sectores donde también están llegando los propios migrantes, muchos de ellos indocumentados, y donde mucha gente a veces se satisface a sí misma diciendo que los dominicanos no quieren hacer tal o cual cosa. Luego veo a dominicanos hasta con un título hacer esos trabajos. Cuando van a los Estados Unidos, agarran una mandarria, cuelgan el título en algún lugar y le dan a una pared. Es decir, parece que la diferencia es el pago. Así que hay una literatura, un estudio reciente. Hay varios estudios que muestra esa afectación. Hay varios estudios, tanto en el área agrícola como en el área de construcción, que analizan esa problemática, no solamente desde el aspecto de cuál es el efecto deprimente en las condiciones laborales que la contratación de trabajadores en condiciones migratorias irregulares tiene, sino también el efecto respecto de el retraso en el maridaje de la demanda de competencias del mercado laboral y la capacidad de producción de esas competencias en la fuerza laboral. Y efectivamente eso es algo hasta de economía 101. Cuando hay una oferta extraordinaria, el precio se deprime.
Eso es así. Entonces, en definitiva, eso es uno de los problemas que debemos no solamente de atender, sino también de atender de manera diferente e inteligente. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en donde, además de atenderlo de esa forma que he descrito, también debe ser complementado con unos programas de mecanización y de tecnificación. Porque si bien la mecanización y la tecnificación puede hacer el desplazo de algunas 2, 3, 4, 5 plazas de trabajo. Eleva productividad y la reemplea por otra forma. Efectivamente, eleva productividad, pero quien tiene esa vacante tiene un nivel salarial y un nivel de empleo distinto, elevado. Esa maquinaria necesitará operadores técnicos, reparadores, vendedores. Y empuja a la sociedad en su conjunto a tener que reclamar y producir los elementos de capacitación que atiendan esa demanda. Así es. Entonces, el elemento tiene que ser atendido, si se quiere, al menos desde esas dos perspectivas. Bueno, ministro, aquí nos han enviado una pregunta de un oyente, el doctor Rafael Antonio Matos, le formula 2 preguntas. Una de ellas es: ¿por qué es tan fácil que una persona que no ha trabajado en el Estado pueda conseguir una pensión por encima de los 80,000 pesos? Eso iba en el sentido de la pregunta de Susana Gotró. Y la otra es que él trabajó por 20 años en la DGI y solo recibe una pensión de 25,000 pesos. Bueno, va en el mismo plano. Esa es la pregunta. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Quiere el oyente la explicación? Vamos con el ministro. Muy bien. La primera pregunta, difiero de la premisa. No creo que sea tan fácil. Pero sin desmedro de que para alguna eso gente es, no es tan fácil. Sin desmedro de que efectivamente existen lo que se llaman las pensiones especiales, es un elemento de derechos constitucionales otorgados al Poder Ejecutivo de manera exclusiva y directa. Número 2, el número que usted señalaba, bueno, no conozco los detalles, el por qué, tendríamos que hacer unos cálculos, con muchísimo gusto. Ahí está. Bueno, gracias. El señor ministro tiene que marcharse a otros compromisos, pero nos ha brindado un tiempo prudente acá con nosotros en cabina, que agradecemos. Gracias a todos, por la respuesta a todas las preguntas. Gracias, señor ministro. Gracias a ustedes y toda la audiencia, y nuevamente por la posibilidad de compartir estos elementos y de ser tan amables en entender que la labor de umpire no es muy fácil. No es fácil. Pero sí somos capaces. Al árbitro le levanta mal cuando le dan un foul, la gente aplaude. De producir resultados. Yo siempre tuve problemas con los umpires porque yo era pitcher y después de pitcher, y después de pitcher pasé a ser dirigente. Esas 2 posiciones me daban problemas con el árbitro. Sí, sí. Buen árbitro. Nos vamos, Rosendo. Está bien. Ellos se hacen que no entienden. Y que aprendan mandarín. No, pero hay un Nos vamos, Fernando. Gracias, ministro. Hay un